Bueno, lo primero que yo noto en estos versículos que acabamos de leer son estadísticas que el Señor Jesucristo, números. ¿A cuánto les gustan los números aquí? Números que el Señor Jesús nos está dando. Y fíjense, para los que les gustan matemáticas, para los que quieren ser, son excelentes en las matemáticas, aquí en esta parábola Jesucristo nos está diciendo que de cada 4 personas que escuchan el mensaje del Evangelio de Jesucristo, ¿de cada cuántos? De cada 4, solamente uno va a ser salvo. Está tremendo, ¿no? O si se quiere ir por números más grandes, de cada 100 personas, 75 personas se van a perder y solamente 25 se van a salvar. Te tiene el pastel con sus 4 rebanadas, slices de pastel. 3 se van a perder y 1 se va a salvar solamente de las personas que escuchan el Evangelio como ahorita. Qué tremendo, ¿no? De cada 4 que escucha el Evangelio, solamente una persona se va a salvar. Pregúntale al que está a tu lado, ¿de cuáles eres tú? ¿Del 3 o 1? Y esto no es solamente algo que yo me inventé, está en la Biblia. En Mateo 20, póngale una marca ahí a la Biblia y vaya a Mateo 22, 14, y ahí dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquí el asunto es, ¿has sido tú escogido por Dios para ser salvo? Muchos son los llamados, muchos son los que querrán, pero solamente unos pocos son los que van a entrar. Qué tremendo, ¿no? No que Dios diga, no, tú sí te salvas y tú no te salvas, y a ti te escojo y a ti no te escojo. No, pues aquí lo que significa es como en el arca de Noé, que a todos se les dio la oportunidad, pero al último, o sea, todos fueron llamados a que entraran al arca, ¿verdad? Aquí todos estamos siendo llamados para entrar a nuestra arca, que es Jesucristo, para ser salvos. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Es porque en los tiempos de Noé nadie quiso, y ya cuando vino la tormenta y se dieron cuenta que sí era verdad, quisieron entrar, pero ya no pudieron. No fueron escogidos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que muchos son los llamados, o sea, todos son los llamados, pero el que no haga caso, cuando Jesucristo venga y quiera entrar al cielo, quiera irse en el rapto, quiera participar de esos dones, no va a poder. No es el único versículo. Lucas 13:23. ¿Ya lo tienen todos? Lucas 13:23 dice, y alguien le dijo, Señor, y le hace una pregunta bien interesante. Le dice, ¿son pocos los que se salvan o los que se van a salvar? Y fíjese la respuesta de Jesús en el versículo 24. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? Y no podrán. Entonces, Jesucristo está diciendo que no muchos van a ser salvos. Jesucristo está diciendo que de cada 4, solamente 1 va a ser salvo y 3 se van a perder. Otra vez, esforzaos a entrar por la puerta pequeña, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sí? Para entrar en el camino de la salvación hay que esforzarnos. Digan conmigo, esfuerzo. Nada viene en esta vida sin esforzarte.
Es una mentira cuando escuchas comerciales en el YouTube o en la televisión que te puedes hacer millonario de la noche a la mañana si solamente sigues las ideas que estos hombres tienen. Todo lo que quieren es tu dinero y muchos caen en esa cosa, ¿no? No, para cualquier cosa en esta vida tenemos que esforzarnos, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes rencor hacia alguna persona y sabes que tienes que perdonar, sea tu esposo, tu esposa, el jefe en el trabajo, no, cualquier persona. Si tienes una actitud pasiva, ay, después lo perdono, nunca lo vas a perdonar. Te tienes que esforzar. Nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, a José, que sus hermanos lo traicionaron y le hicieron lo que quisieron. ¿Se recuerdan? Pero cuando José tuvo la oportunidad, que ya era el segundo después de Faraón, después del rey, y era un hombre poderoso en toda la tierra, este José, y se vio cara a cara con sus hermanos, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Pero dice la Biblia que José los perdonó. Ahora, es todo lo que nosotros leemos en la Biblia, que José perdonó a sus hermanos. Pero ¿usted cree que no se esforzó José para perdonar a sus hermanos? ¿No cree usted que la Biblia no lo dice, pero no cree usted que se tuvo que revolcar en la tierra y humillarse delante de Dios porque la amargura y el odio estaba en su corazón en contra de sus hermanos que lo habían traicionado? ¿Usted cree que fue muy fácil que, ay, sí, los perdono? Se tuvo que esforzar. Y si tú tienes que perdonar a alguna persona y no puedes, sientes odio, sientes rencor, sientes que es imposible, humíllate, esfuérzate, híncate delante de Dios, derrama tu alma, derrama tus lágrimas delante del Señor y dile: Señor, ayúdame a amar a mis enemigos, ayúdame a los que me han hecho mal, ayúdame porque solo no puedo. Te tienes que esforzar. Esfuérzate para entrar en el reino de los cielos. Para todo nos tenemos que esforzar. Qué vergüenza que en Sudamérica, en África y en aquellos lugares las personas, Ashley, ¿sabes cuánto tiempo para llegar a una iglesia? 4 horas, 5 horas sin carro y a veces hasta sin guaraches ni zapatos. Y ahí van y no fallan a la iglesia. Pero aquí tenemos carro de último modelo, nuevecito. Tenemos todas las comodidades y a cada ratito estamos faltando a la iglesia. Un montón de personas inconstantes. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos. Allá los indígenas, nuestros patriotas, ¿cómo se dice? Nuestros paisanos, nuestras familias se esfuerzan. ¿Cuántos de aquí han escuchado de personas que caminan 3, 4, 5, hasta 8 horas para ir a la iglesia? Y mire aquí, sillas vacías y mucha gente que nos falta cada 8 días. Hay que esforzarnos. No es el único versículo que habla de que la mayoría se va a perder y solamente una minoría se va a salvar. Mateo capítulo 7. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, o sea, la puerta es, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, escuche, que lleva ¿a qué? Porque son más las personas que se van a perder que las que se van a salvar. Y muchos son los que entran por el camino de la perdición. ¿Sí leyó ahí? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, pocos son los que se salvan. Jesucristo está diciendo aquí: muchos son los que se pierden y pocos son los que se salvan. En otras palabras, escúcheme bien y no se me enojen. La mayoría
de los que están aquí, de acuerdo a estos versículos, de aquí a 100 años van a estar en el infierno. Estamos leyendo estadísticas, ¿no? De aquí a 100 años, la mayoría de los que me están escuchando van a estar quemándose en el infierno. Pero no tienes que ser tú. No seas parte de la mayoría, sé parte de la minoría. No seas de los 3 que se van a perder, sé ese uno que se va a salvar. No endurezcas tu corazón en esta mañana. Abre tu corazón, abre tu mente, humíllate delante de Dios, recibe el mensaje y sé salvo por la gracia preciosa de Cristo Jesús. No te tienes que perder, no te tienes que ir al infierno. El Señor te ha traído en esta mañana porque te está dando una oportunidad para que seas salvo antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuántos dicen amén? Pero no sea el emocionalismo solamente, porque las estadísticas del Señor dicen que de aquí 3 de ustedes se van a perder. 1, 2, 3 y el otro se salva. El otro se pierde. 1, 2, 3 se pierde y el otro se salva. 1, 2, 3, el otro se pierde y el otro se salva. ¿De cuáles vas a ser tú? ¿De los que se pierden o de los que se salvan? Eso no depende de Dios, eso depende de tu decisión, aunque muchos estén en desacuerdo conmigo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cuál es el camino ancho que lleva a la perdición? Aquí no tanto está hablando del mundo, del camino del mundo allá que lleva a la perdición. Todo el mundo sabe que allá afuera está la perdición. Cuando está hablando aquí del camino ancho que lleva a la perdición, es de hombres y mujeres que vienen cada 8 días a la iglesia y que piensan que son salvos, pero están engañados por Satanás. Siguen en sus pecados, siguen en sus maldades, siguen en su desobediencia y piensan que son salvos. En otras iglesias quizás te van a decir que sí, si diezmas y si vienes a la iglesia y no faltas, vas a ser salvo, pero aquí no te vamos a decir eso, porque aquí te amamos y porque aquí predicamos la palabra de Dios. Y es mejor decirte la verdad ahorita y que de aquí a cuando te mueras o venga Cristo, te vayas al infierno y después me eches la culpa que no te prediqué la verdad. Ese es el camino ancho. De personas que vienen a las iglesias y piensan que son salvos, pero no son salvos. Y muchas personas piensan que son salvos solamente porque vinieron a la frente, levantaron su mano y repitieron una oración. Está bien hacer eso, pero de acuerdo a la escritura, la salvación viene cuando una persona se arrepiente de todo corazón de sus pecados. Deja de hacer esos pecados y comienza a seguir a Jesucristo. Un cambio de vida. No por venir a repetir una oración. Si lo puedes hacer, yo no estoy en contra de eso, pero fíjese lo que la Biblia nos dice más adelantito, Mateo 7, 21. Ahí estamos, ahí mismo, el versículo 21. Dice, ¿ya lo tienen todos? No todo el que me dice, ahí se escucha como lo que hacen cuando pasan aquí al frente, que repiten, Señor, Señor, te recibo como Señor y te recibo como Salvador. No es suficiente con recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si tú quieres ser salvo, tienes que demostrar que de veras ha habido un cambio, un arrepentimiento genuino y que tu vida ya no es la misma. Si antes robabas, ahora ya no robas, ya trabajas para mantener tu familia y para ayudar a los necesitados. Si antes andabas en adulterio, dejas el adulterio. Aquí dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más claro que eso no se puede, hermanos. ¿Le estoy predicando la verdad, sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿O estoy mintiendo? No todo el que viene aquí te acepto como Señor. Y ahora, entre las conversaciones de los hermanos,
Llega alguien que tiene dudas de que fue salvo y le pregunta a otro y el otro le dice, pues no te preocupes, ya hiciste la oración de fe. No, pues que sí. Entonces no te preocupes, tú eres salvo. Pero eso es lo que decimos nosotros. En la Biblia, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, los apóstoles decían, si de veras quieres saber que eres salvo, tienes que examinarte. Es más, vamos a leerlo, 2 Corintios 13, 5. Y apúntalo porque es un versículo bien importante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, lo que está diciendo, pruébate a ver si de veras eres salvo, a ver si de veras has entrado por el camino angosto, a ver si de veras has tenido un encuentro genuino con Cristo. Y al último, donde dice, a menos que estéis reprobados, en el original griego dice, ¿y qué vas a hacer si te das cuenta que no eres salvo? Que solamente tienes una religión, que solamente tienes una costumbre de venir a la iglesia porque te la llevas bien con tu compadre, con tu vecino, con este hermanito, con esta hermanita. Está bien todo eso, pero tú tienes que asegurarte de que estás haciendo la voluntad del Padre y que realmente has sido salvo, has tenido un encuentro verdadero con Cristo Jesús. Entonces lo primero que notamos de esta parábola es que la mayoría se va a perder y solamente una minoría se va a salvar. Y está hablando de personas que están escuchando. Y yo quisiera que tú no fueras uno de ellos. Por favor, no seas uno de los que se va a perder. Estás aquí, sería una tragedia que te perdieras en el infierno cuando el Señor te está dando la oportunidad para que seas salvo. Es por eso que has venido. No creas que porque te trajo tu papá a la fuerza, o tu esposo a la fuerza, o tu esposa a la fuerza, manipulándote para que vinieras a la iglesia. Fue el Espíritu Santo que te trajo, porque quién sabe si hoy es tu última oportunidad. ¿Quién sabe si hoy es tu último mensaje que vas a escuchar en esta mañana? Y el Señor en su amor te está dando una oportunidad para que no te mueras sin Cristo. Amén. Bueno, seguimos con la parábola. El Señor Jesucristo ya nos dio la parábola, ¿no? Ahora nos va a explicar lo que significa la parábola. Y vamos a estudiarla así rapiditamente. Vamos a Marcos 4:15. Y aquí Jesucristo va a explicar cada una de las semillas y dónde cayeron, ¿ok? Dice, ustedes saben que la semilla es la palabra, ¿verdad? Y el sembrador es el que la siembra. En este caso ahorita yo la estoy sembrando, sería el sembrador. Si tú le hablas a una persona de Cristo, tú estás sembrando la semilla, ¿ok? Dice, y estos son, versículo 15, los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, el campo es el corazón de la persona, hermanos, son las personas, es su corazón. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Viene quién? Y quita la palabra que se sembró en sus ¿qué? En sus corazones. A diferencia de lo que hemos escuchado, lo que creemos, escúchenme bien, hermanos. No solamente Dios y el Espíritu Santo están en este lugar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Cristo está en este lugar? Pero ustedes sabían que también, mientras yo estoy predicando, hay una guerra en el mundo espiritual que tú y yo no podemos ver, y que no solamente el Espíritu Santo está aquí, sino que el diablo también está aquí, y los demonios están aquí también, para hacer que la semilla que yo estoy sembrando ahorita, a través que es su palabra, el diablo venga y te la robe para que no puedas tener esos frutos que solamente la semilla de la palabra puede traer. Diga amén si me está entendiendo.
Así es, hermano, porque el diablo no va a estar ahorita en la cantina, no va a estar en un antro, no va a estar en un lugar donde hay crímenes. Allá no lo necesitan a él, pues la gente está haciendo la voluntad del diablo. Donde el diablo está es donde hay personas que se están esforzando por hacer la voluntad de Dios. Entonces está aquí para manipular tu mente, para hablarte, para decirte. Y hay una guerra espiritual entre el bien y el mal. Es lo que nos está diciendo este versículo. Y el diablo trabaja de muchas maneras. Por eso hay que estar listos, o decimos en Guadalajara, hay que estar truchas para que el diablo no te robe la semilla. El diablo no creas que está muy interesado en destruirte a ti, aunque sí es bíblico que te quiere destruir, pero él está interesado en destruir la semilla de la palabra que ha sido plantada en tu corazón. Porque lo único que puede traer salvación, sanidad, prosperidad, santificación, lo único que puede transformar y cambiar tu vida, no soy yo. Yo no puedo hacer absolutamente nada por ti, pero la semilla de la palabra de Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, puede transformar tu corazón, tu familia, puede, hermanos, sanidad, etcétera, etcétera. Por eso el diablo está buscando destruir la semilla para que no seas salvo, para que no seas prosperado, para que no seas bendecido, para que no seas sanado. ¿Sí me están entendiendo? Es lo mismo en tu casa cuando tú tienes a tus niños chiquitos de 2 o 3 años y les lees la palabra de Dios. Yo me acuerdo que se le batalla, ¿no? Porque yo le leía la palabra de Dios a mis hijos, a mis niños cuando estaban chiquitos. Y ahí cómo le batallaba, se distraían y caminaban y no entendían mucho en español y les tenía que traducir no tanto porque yo quería que aprendieran español, entonces nomás les explicaba lo que significaba. Pero sabes, si tú estás haciendo eso con tus hijos pequeñitos de 2, de 3, 4 años, buena obra estás haciendo. Les estás plantando la semilla de la palabra a tus hijos en el corazón. Pero yo necesito que tú sepas que el diablo, así como te quiere robar la semilla ahorita, el diablo también va a querer robarle la semilla a tus hijos, la que has plantado en sus corazones, para que no sean salvos, para que anden en las calles de borrachos, de marihuanos, de adúlteros, de criminales. Por eso tú tienes que sembrarle la semilla a tus hijos y cuidar para que el diablo no se la robe. Y aquí en la iglesia el diablo trabaja de muchas maneras. Por ejemplo, ustedes están bien a gusto ahorita escuchando la palabra de Dios y por ahí un hermanito o una hermanita que se deja usar por el diablo comienza a decirte cosas negativas, cosas que no van, y no es ese hermanito ni esa hermanita, es el diablo que está sembrando la duda en tu corazón. Y si tú te dejas, te crees, ya te robó la semilla Satanás. Estás tú aquí, bien, ahorita están bendecidos, ¿no? Recibiendo la palabra de Dios. Y después por ahí un hermanito, una hermanita te dice, en esa iglesia no hay amor. Ya nomás le falta hacerle como la víbora. Si aquí alguien te ha dicho, en esa iglesia no hay amor, no te llaman por teléfono cuando estás enfermo, o si te vas y ya no vuelves, a nadie le interesa. Ese es Satanás. Satanás no fue una víbora, Satanás se le metió la víbora y se le mete a muchas personas también. Entonces tú bien contento y bien alegre, pero como no eres maduro, entonces ya te la crees. En esa iglesia, ¿cuántos han escuchado personas? En esa iglesia no hay amor. No es esa persona, es el diablo que usa la bocota de esa persona. No te lo creas. Después te meten dudas de las finanzas y de todo eso. A ver, ¿y a dónde van los diezmos? Nadie sabe. ¿Y a dónde van las ofrendas? A ver, nomás te falta, si hay una persona que hace o dices, que saques la lengüota de víbora que tienes. Es el diablo. Y a mí les tengo que predicar así para que entiendan, ¿verdad? Para que cobren vida estos versículos. Bueno, no que cobren vida porque ya son vida, ¿no? Pero que los entiendan. Entonces, cuando esa persona llegó y te dijo esas cosas, te robó la semilla. Y tú, ya no voy a la iglesia porque no hay amor allí. Ay, sí, muy amoroso has de ser tú.
¿Sí me están entendiendo, mis amados hermanos? Dile que está a tu lado, no permitas que el diablo te robe la semilla de la palabra de Dios, porque si te roba la semilla, te roba la bendición, te roba tu salvación, te roba tu sanidad, y tú no quieres que el diablo te robe todo eso, ¿verdad? Y después andas ahí, lo que el diablo me robó 7 veces me lo robó, ¿cómo va? Me lo regresa y que diablo me lo regreses y que en el nombre de Jesús, y ya tu oración se convierte en una plática con el diablo. Como para que el diablo no te robe nada, no tienes que andarle diciendo a él. Lo que tienes que hacer es obedecer la palabra de Dios y no permitir que nada ni nadie te robe la palabra del Señor. ¿Sí? Hay palabra de salvación, semilla de salvación, hay semilla de sanidad, hay semilla de restauración, etcétera, etcétera, según lo que necesites. Bueno, seguimos adelante, hermanos, porque el tiempo avanza y yo quiero terminar ya en unos 15 minutos. ¿Está bien? En el versículo 16 en adelante nos explica lo que significa la siguiente semilla. 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Ay, cuántas personas he escuchado, ay pastor, cómo me gustó la predicación, y ya después ya no regresan. La reciben con gozo, con alegría. Son cristianos emocionalistas. No caminan por fe, sino por sus emociones. Y esto no es por emociones, esto es por fe, hermanos. Sientas o no sientas que Cristo está aquí, Él está aquí. Porque su palabra así lo enseña. E independientemente de tus emociones, Cristo está aquí. ¿Cuántos lo saben? 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. O sea, la semilla no brotó, no, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego tropiezan. La persecución, la tribulación y las pruebas, amado hermano, escúchame por favor, Dios las permite en tu vida para saber si eres un cristiano de chocolate, que te derrites con cualquier calorcito, con cualquier tribulación. Dios permite las pruebas y las situaciones difíciles a ver si eres genuino o si eres falso. Y si hay personas nuevas aquí, déjame decirte, ahora que viniste a Cristo y que dejaste de tomar y que dejaste el cigarrito y que dejaste moverle al bote, no creas que tu papi y tu mami y tus hermanos te van a hacer así una palmadita en el hombro y te van a decir, ay, mi muchachita tan bonita, qué bueno que ya no toma. Ay, qué bueno que ya no hace. No creas que tus amigos te van a felicitar. Oh, congrats, because you just became a Christian. No va a pasar eso. Al contrario, se van a enojar contigo, ya no se van a juntar contigo, ya no te van a querer hablar. Van a empezar a decir, tú ya no eres igual que antes. ¿Qué te pasó? Te lavaron el cerebro, te lavaron el coco. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, me lavaron el cerebro porque lo tenía bien sucio por el pecado, por la maldad y por el diablo. Pero la sangre de Cristo Jesús me limpió de todo pecado y mi cerebro quedó totalmente limpio. Ya no pienso como pensaba antes. Ahora pienso de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Ya no hablo como hablaba antes. Ahora hablo como de acuerdo a lo que la Escritura me enseña. ¿Sí? Ahora ya no es lo que mi papi y mi mami me enseñaron, lo que la cultura me enseñó. Ahora es lo que la palabra de Dios me enseña. Eso es lo que yo practico en mi vida. Y te va a venir persecución. Pero si tú, a pesar de la persecución, sigues viniendo a la iglesia, eso significa que tú eres un cristiano genuino, no un payaso. Eso significa que en verdad
tú has tenido un encuentro con Cristo Jesús, porque tu vida ha cambiado. Y escúchame, aunque tus amigos ya no quieran juntarse contigo, aunque padre y madre te abandone, con todo Jehová está contigo. El Señor Jesucristo está contigo. Y Jesucristo dijo, si a mí me persiguieron, ¿verdad que así dijo Jesús? Si ya no quisieron juntarse conmigo, con ustedes tampoco se van a querer juntar. Pero sepan esto, amados hermanos, querida familia de Centro de Adoración, que es un gran privilegio sufrir persecución por causa de Cristo. Un privilegio y un grande honor poder sufrir, incluso hasta perder la vida a causa del Evangelio y de aquel que murió por nosotros en esa cruz. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Qué tremendo, ¿verdad? Así que si alguno de aquí está sufriendo persecución, adelante, adelante. Cristo está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Aunque tus amigos te dejen, Cristo jamás te va a abandonar. Cristo te ama, Cristo quiere lo mejor para ti y Cristo te va a bendecir. Y te digo algo, y después Cristo te va a usar a ti como un canal para que tu familia venga a los pies de Jesucristo y sean salvos. Bueno, ya se me está pasando el tiempo. Estos de aquí que son aquellos que tú ves en la iglesia y ya después no los ves. Y dices, ay, es que el hermanito venía y ya no lo veo. Perdió su salvación. No es que hayan perdido su salvación, es que nunca fueron salvos. Esos nunca fueron salvos. Hay algunos que sí son salvos y sí la pierden, no crean que no. Pero la mayoría de los que ves que ya no vienen es porque de veras no eran salvos. El versículo 18 nos habla de la otra. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre los espinos. Los que oyen la palabra, note que todos oyen la palabra. Pero los que, versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea que no tiene fruto, no llega fruto. Esas son personas que, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Pues los afanes, las preocupaciones, los quehaceres. Es que me fui a lavar la ropa. Es que me fui a trabajar porque me ofrecían overtime. Y usted sabe, necesito dinero. ¿Cuántas personas hay así, aquí, que no vienen a la iglesia por el trabajo? Le pedimos a Dios que se los quite para que no sea estorbo. Esos son los afanes de este mundo, de este siglo. ¿Sí? Y por último, en el versículo 20 habla de los genuinos. ¿Cuántos de aquí son los genuinos? Ese amén no se escuchó muy convincente. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Buena tierra es el corazón, Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, hermano. Lo que pasa es que en la iglesia ya están confundiendo, mi hermano, lo que es fruto de acuerdo a la Biblia. Ahora están enseñando que dar fruto es llenar los estadios de personas. Mira, llenamos el estadio de cuántos miles de personas. Eso no es fruto, eso lo hace Shakira. Eso lo hizo ayer Argentina contra no sé quién. Y México también, el maleta de México. Lo puedo decir que yo soy mexicano. Porque no llegaron ni no. Un hermano de Ecuador ayer me está diciendo, no, los mexicanos y los de Ecuador juntos nos sacaron a los dos maletas ahí. De los dos ni uno se hizo. México, por maleta que sea, puede llenar los estadios. ¿Y eso es fruto? Eso no es fruto. Aquí está hablando de las actitudes, de dejar el pecado, de que se vea que ya no es la misma persona de antes. Esos son los que de veras son salvos. Entonces, hermanos,
Una vez más vemos que de cada 4, solamente ¿cuántos se salvan? Y 3 se pierden. De cada 100, solamente 75, 25 se salvan y 75 se pierden. Ojalá y tú seas de la minoría que vas a ser salvo, ¿eh? Yo no lo puedo garantizar, solamente tú lo sabes. Si se dio cuenta aquí, porque dije que iba a hablar del peor enemigo, ¿verdad? Y ya se me pasó el tiempo, Eric. Pero aquí vimos al peor enemigo trabajando. Si se fija, aquí tenemos los 3 enemigos. Tenemos primero al diablo, que dice que vino y se robó la semilla. ¿Sí o no? Enemigo, hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Pero si leemos bien cuidadosamente las características de los otros terrenos, de las otras semillas, nos vamos a dar cuenta que ahí se encuentran también las pasiones de uno, o sea, el yo, la carne. Pero también nos vamos a dar cuenta que está el enemigo, que es el mundo, con sus deseos. Ahí están los 3 enemigos, hermano. ¿Sí los identifica ahí? Los 3, el diablo, el mundo y el yo, la carne. Pero déjeme decirle que de esos 3, sostengo lo que les he enseñado en estos domingos, que el más duro de matar, como la movie, ¿se acuerdan de la película Hard to Kill? ¿Sí? ¿Así se llamaba? ¿O Hard to Die? Ok. O Die High. Die High, iba a decir Die High. No, todo. Es el más, porque si se fija, el problema era el terreno. El problema no era con la palabra, ni era con la semilla. Hermano, el problema aquí no es el predicador, por lo menos yo no, mucho menos la palabra. El problema es el terreno, el corazón de cada una de las personas que está escuchando el mensaje. Y les dijimos que la carne, el yo, es ese corazón viejo, ese hombre viejo. Y aquí vemos que el que cayó junto al camino, corazón duro. El que estaba en pedregales, corazón duro, el yo duro, que es duro de matar. ¿Sí me están entendiendo? Y el que cayó entre espinos, ¿dónde crecen espinos? Los de campo. ¿Dónde crecen las espinas? En la tierra dura, en la tierra seca, ¿sí o no? Entonces aquí está claramente identificando a ese enemigo y que el problema es el yo. Ahora, la solución Jesucristo no la da. Tengo 5 minutos, versículo 9. Marcos 4:9, ahí donde estamos, ahí mismo. Fíjese lo que dijo Jesús. Entonces les dijo, después de haber explicado la parábola, les dice, todos díganlo conmigo a las 3. 1, 2, 3. La última parte, hermanos, el que tiene oídos, 1, 2, 3. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué se está refiriendo ahí? No al oído físico. Pues claro, lo necesitamos también, pero más que nada, ¿saben ustedes que no es lo mismo oír que escuchar? ¿Verdad que no? Y luego sigue diciendo en el 10, fíjese. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera por parábolas todas las cosas. El 12, ese es el importante. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y para que no les sean perdonados sus pecados. En otras palabras, lo que este versículo nos está diciendo, avalado con otros versículos, es que el que endurece el corazón en las personas es Dios. Ahorita se los voy a explicar, porque no se me queden viendo así. ¿Qué no dice que Dios le endureció el corazón a Faraón? ¿Sí o no? Pero no es que se lo haya endurecido Dios en el sentido de que estaba blandito el corazón de Faraón, no.
el corazón de Faraón ya estaba duro. Porque el único corazón blandito es cuando Cristo te quita ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Pero antes de Cristo todos tenemos un grado de dureza en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces no crea que Faraón tenía el corazón blandito y que Dios quería que se perdiera. No, ya estaba duro. Y por testarudo, tantas oportunidades que Dios le dio y no quiso. Entonces cuando dice, y Dios le endureció el corazón, porque él no quiso. ¿Sí? Y lo mismo sucede aquí, mis amados hermanos. Dios sí endurece el corazón, no lo podemos negar. Pero ¿a quién se lo endurece? Al que por su propia voluntad lo ha endurecido por no escuchar la palabra de Dios. Cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga, está hablando de que como, ¿cuántos de los papás aquí le dicen a su hijo cuando le dices que haga algo y no hace y tú le dices, escucha, hijo? O sea, obedece, hijo. ¿Cómo? ¿Cabezón? Muchos dicen cabezón, otros dicen burro y no debemos de decirlo eso a nuestros hijos, pero a veces nos sale, ¿verdad? Es lo que es lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. Escucha, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú escuchas la palabra, pero no escuchas, o sea, no obedeces, no haces caso, tu corazón se va a endurecer. Es el camino que tú estás escogiendo de tu propia voluntad. Y Dios te da oportunidad tras oportunidad, pero cuando Él ve que te predican la palabra, Dios te habla de una y de otra manera y no haces caso, no escuchas, no obedeces, no quieres observar las leyes y los mandamientos del Señor, entonces Dios dice, esto es lo que quieres, entonces que se te endurezca el corazón. Y es cuando dice, y Dios les endurece el corazón. Pero no porque Dios quiere, sino porque tú mismo eres desobediente y no quieres escuchar la palabra del Señor. Entonces, basado en eso, hago una serie de preguntas para que ustedes mediten. ¿Cuántas veces has escuchado desde detrás de un púlpito o Dios te ha hablado a través de su palabra que tienes que dar tus diezmos y tu ofrenda a la iglesia? ¿Cuántos sermones más? ¿Cuántas veces más quieres que Dios te lo diga? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que tienes que perdonar a las personas que te ofendieron? A algunos maridos, a su esposa o al revés. ¿Cuántas veces, mujer, Dios te ha dicho que tienes que obedecer, respetar y honrar al cabezón de tu esposo? Digo, no al cabezón, a tu esposo que tienes ahí a tu lado. Pero sigues de terca y no quieres hacerlo. Y wow, y para allá y para acá. ¿Cuántas veces más quieres que Dios te lo diga? ¿Cuántas veces más quieres escuchar que Dios no está de acuerdo que vivas junto con esa persona y que te tienes que casar? Porque estás en adulterio y eso no es la voluntad de Dios. Ay, en otra iglesia no sé si te dirían esto. Me dice alguien, no les platique tan fuerte porque se van a ir, pues. Les digo, en Victorville no perdemos mucho porque somos así nomás. Y Dios te habla y te dice por medio de su palabra, ya no faltes a la iglesia, ya no seas inconstante, ya comienza a servir. Por eso Dios te ha dado dones, no los entierres. Te habla, tienes que cambiar. Pero si no haces caso y vienes a la iglesia y escuchas y no haces caso, tu corazón, Dios te lo va a endurecer. Y cuando el corazón, no porque Él quiso, tú lo endureciste y Dios dice, eso es lo que quieres, pues ándele. Y te entrega a pasiones desordenadas. Y ya después andas con el homosexualismo, que es normal. Ya después andas que el adulterio es normal y cosas así. Pero fue porque Dios te entregó a esas pasiones vergonzosas ya, porque tú no quisiste escuchar la palabra de Dios y por eso se te endureció el corazón y el yo salió otra vez, la carne salió otra vez. Es que el Señor tenga misericordia de nosotros.
Amén. Puedo seguirle, pero no, ya cerré mejor mi Biblia porque tenemos otras cosas que hacer. Pero si el Señor te habló en esta mañana, hermano, hermana, has sido expuesto a la palabra, escuchas y no haces caso en esta mañana, es el colmo. Y tienes que tener cuidado porque si se te endurece el corazón, una vez que se te endurezca el corazón, por más que te hablen, es más, a lo mejor algunos ya lo tienen bien endurecido, porque se les habla, se les dice y siguen de desobedientes. Siguen montados en su mula, en su macho, y de allí no se quieren bajar. Ese se le llama orgullo, ese es el yo. No, no, no. Deja eso. Si el Espíritu Santo te ha hablado, abre tu corazón. Dile, Señor, yo solito no puedo. Ayúdame, ayúdame. ¿Quiere dar un aplauso al Señor en esta mañana? Póngase de pie, mi hermano.